Hola, ¿qué tal? En esta ocasión no voy a comentar ningún video en particular, solamente voy a hacer algunas reflexiones, algunos comentarios, voy a mostrar algunas ideas, porque he estado observando algunos diálogos, algunas conversaciones entre personas que son ateas y que intentan argumentar su ateísmo o sustentar su ateísmo en el puro materialismo. Y bueno, también he observado algunas conversaciones entre creyentes y ateos, entre creyentes y agnósticos, y me he dado cuenta que en estas conversaciones no se trata únicamente de que haya una confrontación de ideas, un contraste de ideas o un intercambio de ideas, sino lo que hay también en ocasiones es un choque de hábitos. Vamos a llamarle un choque de hábitos. O sea, cuando hay este tipo de conversaciones, y más adelante vamos a ver que no se refieren únicamente a aquellas entre ateos y creyentes, o entre agnósticos y creyentes, o agnósticos y ateos, sino que también entre cualquier postura confrontada, por ejemplo, posturas políticas. Alguien puede estar a favor de una monarquía o a favor de una república o a favor del socialismo, a favor del capitalismo, y no chocan únicamente las ideas o no se confrontan únicamente las ideas, no se contrastan solamente las ideas, sino que también puede haber lo que vamos a llamar un choque de hábitos. De eso es de lo que quiero hablar en este caso. Pero claro, enfocándome en esta ocasión concretamente en los hábitos y la forma de diálogo o cómo influyen estos hábitos para los creyentes, para los agnósticos y para los ateos. Mucho ojo que estoy hablando de diálogo. Diálogo es algo muy diferente a un debate. En un debate lo que se busca es refutar las ideas del contrincante, que de hecho, pues específicamente se trata de un contrincante porque en un debate hay un enfrentamiento, hay adversarios, hay alguien que está defendiendo una postura y su contrincante está defendiendo, perdón, precisamente la postura opuesta. Perdón. Entonces, no estoy hablando de debates, estoy hablando de diálogos. En los debates siempre hay un ganador, o podríamos pensar que hay un ganador, o alguien se puede atribuir el hecho de haber ganado, mientras que en un diálogo todos pueden salir ganando. En un diálogo, si de verdad estamos ahí para aprender, para reflexionar, para aclarar, para ampliar ideas, todos salimos ganando. De intercambiar nuestras ideas también salimos ganando, aunque no aprendamos nada de los demás. El solo hecho de especificar nuestras ideas, expresarlas, comentarlas, presentarlas, ya nos da una ayuda para pulir las ideas. Entonces, un diálogo es algo muy, muy diferente a un debate. En un diálogo no hay contrincantes, hay aliados en todo caso. Pero también en los diálogos aparecen los hábitos. Claro, también en los debates, pero ahí pues tienen otra connotación, tienen otra función. En el diálogo los hábitos aparecen de cierta forma. Bueno, vamos a ello entonces. Lo que me propongo ahora es hablar de estos 5 temas y de una conclusión. Primero, hablar de lo que vamos a llamar los hábitos mentales y actitudinales, luego los hábitos de adhesión, luego los hábitos de actitud, también los de relación y por último los hábitos conceptuales. Y luego voy a sacar una conclusión. Vean que puse ahí algunas imágenes generadas por inteligencia artificial de gente dialogando. Y bueno, me inspiré para ello pues en los diálogos que he estado viendo, como les comentaba, esas conversaciones, a veces un poco debates también, o pues intercambios entre personas que ocurren en internet. Y pues lo hacen usualmente por alguna plataforma como Zoom o Google Meet o alguna de estas que permiten pues que varias personas estén participando. Y entonces al estar varias personas participando pues tienen como pantallitas como divisiones donde aparece cada una. Entonces por eso están estas imágenes ahí. Pero muy bien, hablemos entonces de estos temas: hábitos y diálogo, hábitos mentales y actitudinales, hábitos de adhesión, hábitos de actitud, hábitos de relación, hábitos conceptuales y una pequeña conclusión con reflexiones. Vamos a ello entonces. Para empezar, hablemos de qué son los hábitos. Estos hábitos y la influencia que tienen en los diálogos, bueno, son disposiciones estables del carácter. Son disposiciones estables del carácter, lo que significa es que es algo que podemos esperar de una persona cuando tiene el hábito. Por ejemplo, si una persona tiene el hábito de estudiar, pues podemos esperar que la vamos a estar viendo constantemente estudiando. O tiene el hábito de hacer deporte, pues que la vamos a estar viendo constantemente hacer deporte. O tiene el hábito de la puntualidad.
Entonces si hacemos una reunión con ella, podemos esperar que va a estar ahí puntualmente. Si además tiene el hábito de alimentarse bien, vamos a esperar que cuando pida comida o cuando sea la hora de comer, pues busque comida saludable. Entonces, esos hábitos son características de la persona, de su personalidad, que son estables y que nos hacen que podamos confiar en que la persona se va a comportar de una determinada forma. Son disposiciones estables del carácter. Si son buenos, se llaman virtudes, y si son malos, se llaman vicios. Por ejemplo, el hábito de fumar, pues es un vicio, podríamos considerarlo de alguna manera en ese sentido, o el hábito de comer comida chatarra, pues es un vicio, podríamos pensarlo así, o el hábito de levantarse tarde y no bañarse, pues es también un vicio. En fin, o sea, si tiene connotaciones negativas se va a llamar vicio, si es positivo, si nos ayuda, si nos mejora, si nos construye, si nos hace ser mejores personas, va a ser una virtud. Y hay muchos tipos de hábitos. Hay, por ejemplo, hábitos mentales. Vamos a decir que son los hábitos de razonamiento, de conocimiento, de juicio crítico, de pensamiento, que hacen que una persona pues pueda analizar hechos, pueda entender mejor las cosas, esté habituado a conocer, esté habituado a analizar, esté habituado a reflexionar, por ejemplo. Bueno, esos son los hábitos mentales. Y son muy importantes desarrollarlos porque nos ayudan a estudiar, nos ayudan a entender el mundo, en fin, son hábitos mentales. Luego están los hábitos físicos, donde ya implica pues moverse, pero también hábitos de percepción, como por ejemplo notar ciertas cosas, poder sentir, por ejemplo, el calor del frío, son hábitos físicos. Si alguien tiene habilidad para practicar un deporte, por ejemplo, es muy bueno practicando fútbol y hace muy buenos driblings y hace buenos pases, pues eso también es un hábito físico, por eso se le llama también una habilidad. Se le suele llamar en el ámbito físico, tiene la habilidad de tal y tal cosa. Pues bueno, también están los hábitos actitudinales, que son más bien como el colocarse en una cierta predisposición para algo. Es decir, poner nuestra actitud es predisponernos para la acción. Por ejemplo, el prestar atención. El prestar atención es un buen hábito de predisposición porque nos hace escuchar a las demás personas, tratar de entender lo que están diciendo y prestar atención. Y también hay hábitos sociales, hay hábitos de higiene, hay hábitos recreativos, hay una enorme cantidad de hábitos, de diferentes tipos de hábitos que podemos nosotros pues estudiar y analizar y también podríamos analizar nuestra propia vida, qué hábitos son los que tenemos, cuáles son nuestros hábitos, en qué áreas tenemos hábitos como dominantes y en qué áreas tal vez nos faltan desarrollar más hábitos. En fin, hay mucho escrito sobre esto de los hábitos, pero aquí solamente quería que se entendiera bien qué es de lo que vamos a tratar. Muy bien, pues estos hábitos de los que vamos a hablar concretamente el día de hoy son de alguna manera mentales porque van colocando ideas en nuestra mente para el diálogo, ¿verdad? Estos hábitos que tienen que ver con el diálogo son hábitos que tienen que ver mucho con la mente porque pues en un diálogo vamos a expresar ideas que inicialmente están en nuestra mente. También son hábitos actitudinales en el sentido de que van a predisponernos para escuchar, por ejemplo, para hacer una buena pregunta, para tratar de entender a la otra persona. Son hábitos que requieren una predisposición y entonces son hábitos actitudinales. También hay hábitos sociales porque hay un intercambio, hay buena educación, en fin, todos estos hábitos se van mostrando a la hora de dialogar. Cuando las personas dialogan, pues observamos su buena educación, su disposición a la escucha, en fin, tantos hábitos. Ahora en concreto, voy a hablar un poquito sobre los hábitos que observamos en tres tipos de personas: los creyentes, los agnósticos y los ateos. Vamos a ello entonces. Bueno, una pequeña explicación sobre estos tres tipos. Pues los creyentes son los que tienen como la creencia o tienen fe en un Dios existente puede ser en varios dioses o puede ser en una vida trascendente, una vida futura, una vida después de la muerte. Estos son los creyentes. Y bueno, yo en concreto soy creyente, soy cristiano, soy católico y pues puedo hablar desde esa experiencia, desde ese punto de vista. Así es que quizá lo que vaya a decir a continuación sobre los hábitos de los creyentes esté un poco sesgado por mi propia creencia. Pero
Bueno, podríamos analizarlo desde el punto de vista, por ejemplo, de los judíos, de los musulmanes, de los hindúes, de, no sé, de los taoístas, de sintoístas, en fin, o sea, desde tantísimas perspectivas religiosas. Los agnósticos son personas que no son creyentes, pero tampoco llegan al ateísmo, no llegan a la negación. Ellos dicen, o bueno, su actitud es un poquito decir, bueno, no podemos ni probar ni refutar la idea de Dios, la existencia de Dios, no estamos seguros, entonces, pues quién sabe. Esos son los agnósticos. Y los ateos son los que niegan la existencia de Dios, niegan la idea de un Dios y dicen esos son imaginaciones, esos son creencias, esos son mitos, no hay que creer en eso, en fin, o sea, ese sería un poquito de los ateos. Muy bien, vamos a ello entonces. Vean que lo primero que vamos a hablar es como un cierto tipo de hábitos que son los hábitos de adhesión. O sea, una idea, que es la idea de Dios, la idea de la fe, la idea de la relación que tenemos con ese Dios, la idea de las leyes que ese Dios nos pues impone, pues de alguna manera son ideas a las que podemos adherirnos de una forma u otra. Y el creyente no es que solamente lo haga una vez, lo hace constantemente. Por eso es que es un hábito. Un hábito, recordemos, es una disposición permanente del carácter. Y entonces requiere la repetición de actos. Y el creyente está constantemente repitiendo el acto de creer. Y por eso es que ahí vemos en esta tablita que el creyente, su hábito de adhesión es creer, creer, porque no solamente cree una vez, sino que, o no solamente, por ejemplo, puede ser que a alguien le expliquen un misterio de la fe, como por ejemplo la resurrección, y bueno, en ese momento uno diga así, ah, sí, lo entendí, y uno dice, sí, sí lo creo, pero después al día siguiente dice, no, no, pero no lo creo. Porque uno dice, no, no, ya lo dejé de creer. No, se repite constantemente el acto de creer, ¿verdad? Un agnóstico, por otra parte, su hábito de adhesión no es más bien de no adhesión, sino que es de duda. Es decir, ante las ideas religiosas, ante las ideas trascendentes, ante las ideas de fe, la, el hábito del agnóstico es el hábito de duda. Y aquí empieza ya lo importante porque no es solamente como que tengamos una duda, sino que estamos constantemente dudando. Es decir, el agnóstico ante una explicación no es solamente el acto de tratar de entender esa explicación o el acto de dudar de esa explicación, sino es el hábito, la repetición del acto que ya viene de una cadena de dudas, de una cadena de dudas que se manifiesta en ese momento también ante esa explicación para dudar en ese momento. Por eso es que digo que es un hábito. Y obviamente en este mismo sentido, exactamente en este mismo sentido, el hábito de adhesión del ateo sería el hábito de negar. El ateo niega todo lo que tenga que ver con las ideas de fe, las ideas de un Dios trascendente, una vida después de la muerte, un orden moral establecido por Dios, una creación, en fin, todo esto, pues es negado por el ateo. Entonces, esos son los tres hábitos como fundamentales. A partir de ahí podemos deducir todos los demás, pero vamos a hacer una pequeña revisión también de los otros. Además de una adición, perdón, adhesión a las ideas religiosas, podemos encontrar también unos hábitos actitudinales, unos hábitos de actitud ante la fe, ante la religión, ante lo trascendente, ante lo espiritual. La del creyente es una actitud de confianza. Y vean que, de nuevo, ¿verdad? Un hábito es una repetición de actos, entonces requiere no hacerlo solamente una vez, sino que hacerlo constantemente, una repetición de actos. Entonces, la actitud del creyente, el hábito del creyente es el hábito de confianza. El del agnóstico es el hábito del escepticismo, es el hábito de la duda, el hábito de poner en duda. Es decir, su actitud constante ante las ideas religiosas es la de duda. Y la del ateo es la de contradecir. La de contradecir. Es decir, no, eso no puede ser. Eso no. Y vean que esto es importante porque antes de que una idea se discuta, antes de que un planteamiento se haga, antes de que una explicación se dé, el hábito ya está ahí.
Esto es quizá lo más importante, lo auténticamente importante ahí. Por eso es que yo digo que el diálogo no es únicamente una contrastación de ideas, un intercambio de ideas, también puede llegar a ser un choque de hábitos, porque los hábitos son completamente diferentes y están ahí antes de que las explicaciones se den, antes de que las ideas se argumenten. Bien, también hay un hábito de relación, un hábito de relación. Este hábito de relación es con Dios. En definitivas cuentas es con Dios y con todo lo que implique Dios o con todo lo que implique espiritualidad, como por ejemplo los santos, los nuestros ancestros que ya fallecieron, las almas, los ángeles, etcétera, con todo. ¿Cuál es la relación del creyente o el hábito de relación del creyente con Dios y con todos los seres espirituales? Pues el hábito es el de acercarse, tener una relación, dialogar, tratar a Dios y a los santos y a nuestros ancestros que ya fallecieron, al ángel de la guarda, por ejemplo, en fin, es decir, acercarse. Ese es el hábito del creyente. Y vean que ese hábito está ahí, aunque la idea no se esté debatiendo, aunque la explicación no se esté dando, aunque no se estén presentando argumentos, el hábito está ahí. En el agnóstico, por otra parte, pues por su misma duda, no tiene más remedio que distanciarse. Es como, bueno, ahí hay alguien con quien quizá me podría relacionar, pero no, simplemente. Entonces, pues estoy distanciado porque, pues si no sé si en realidad está ahí, ¿de qué forma lo podría tratar? Como no sé si en realidad está ahí, pues no hay manera de que yo me plantee hablarle, pedirle algo, en tratar de entender una situación, pedirle un consejo, etcétera. No, entonces no queda más remedio que distanciarse. Y la del ateo, pues bueno, aquí puse indiferencia como el hábito ante los seres como Dios y los ángeles, los santos, los ancestros que fallecieron, etcétera. La del ateo podría ser indiferencia, pero en realidad me di cuenta que puede haber más de uno. En el caso concreto del ateo, puede ser la indiferencia, pero también puede ser la negación, puede ser también la confrontación, la guerra, puede ser pues no sé, el hacerle la guerra a ese ser, de alguna manera, esa puede ser su relación. Eh, pues en principio un ateo debería ser indiferente porque si no cree en algo, pues no tendría por qué estar enojado con ese algo o por qué estar en guerra con ese algo, pero eh, puede darse el caso, puede darse el caso, es decir, las expresiones de algunos ateos son tan negativas respecto a Dios y a todo lo que tenga que ver con la religión, que uno dice, este está en guerra, este no es indiferente, está en guerra, o odia, o en fin. Entonces yo coloqué indiferencia porque es el que en teoría debería ser, si estuviera de acuerdo con, bueno, si yo no creo en algo, pues me es completamente indiferente. Pero a veces es algo más, ¿verdad? Bueno, espero que me comprendan lo que estoy tratando de explicar. Muy bien, vamos a los hábitos conceptuales. Estos serían como los últimos de los que voy a hablar. Y en este caso es cómo concibe entonces cada uno de estos personajes el mundo que le rodea, el mundo creado. Bueno, pues empezando de nuevo por el creyente ve al creador en la creación. Ve la creación y dice aquí hay un creador. Y entonces, pues hacemos cosas como agradecer las cosas que existen o admirar a Dios que las creó o pedirle que alguna cosa cambie y sea de cierta forma, porque vemos sus manos en la creación o lo reconocemos cuando algo bueno nos pasa y lo agradecemos. En fin, o sea, vemos al creador en la creación. Y ese hábito de ver al creador en la creación, pues es como, de nuevo, ¿verdad? De nuevo, repito, ya esto ya lo he hecho varias veces ahorita, es un hábito porque consiste en repetición de actos y quiere decir que es algo que se viene repitiendo, no es algo de un momento de diálogo, sino que es algo que se repite constantemente en la vida del creyente. Claro, en algunos más y en algunos menos, pero pues de alguna manera, en principio en todos, en principio. El agnóstico el hábito en este sentido es un poquito diferente. Es de incertidumbre, ¿verdad? Sobre la creación. Bueno, pues ahí está la creación. Puedo saber si hay un creador, si hay
una mente detrás de esa creación, pues no lo puedo saber. O sea, como estoy pensando como agnóstico y hablando como agnóstico, y entonces es una incertidumbre. ¿Puedo pedir algo que deseo para el futuro? Pues no lo sé. ¿Puedo agradecer por algo que he recibido y que parece que es bueno? Pues no lo sé. Ese es el agnóstico. Y en cuanto al ateo, pues su actitud es puramente materialista, o en la mayoría de los casos es puramente materialista, o fundamentalmente materialista, en la cual dice, bueno, pues no hay nada, no hay creador, es pura materia, y todo debe explicarse a partir de la materia. Si hay algo bueno que pasó, pues es materia. Si hay algo bueno que yo deseo que pase, pues es materia. Hay que interactuar con la materia para obtener lo que uno quiere, o en base a las interacciones que hemos realizado con la materia, hemos obtenido lo que hemos necesitado en todo momento. Bien, aquí voy a llegar entonces ya a la conclusión de este video, y estas serían las ideas para concluir, ¿verdad? Los diálogos, los diálogos entre creyentes, agnósticos y ateos, pero claro, lo podemos extender a un amplio abanico, y recuerda que en este canal Repreguntas yo espero hacer muchos más videos relacionados con un montón de temas políticos, económicos, deportivos, o sea, es decir, espero hacer muchísimo más que simplemente el tema religioso. Y entonces también podemos identificar hábitos mentales, hábitos actitudinales, por ejemplo, una persona que defienda el socialismo versus una persona que defienda el capitalismo, alguien que esté a favor de un Estado grande versus alguien que esté a favor de un Estado pequeño, alguien que piense pues pues en el colectivismo y no tanto en el comunitarismo, o alguien más que sea más individualista. Pues cada persona va teniendo hábitos de acuerdo a las posturas que sostiene, ¿verdad? Y entonces, cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que los diálogos no son simplemente intercambio de ideas, también son, podríamos decir, encuentro de hábitos. Y ese encuentro de hábitos puede llegar a convertirse en un choque de hábitos, en un auténtico conflicto de hábitos. Y entonces las ideas importan poco, es decir, cuando los hábitos entraron a chocar, cuando ya se confrontaron los hábitos. Yo estoy acostumbrado a negar, estoy acostumbrado a que eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Pues bueno, dejo que el hábito conduzca, y entonces podríamos decir se afecta de alguna manera la racionalidad de la conversación. Y bueno, podríamos decir, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues hay hábitos que ayudan a que los diálogos, independientemente de cuáles sean los hábitos específicos de cada persona de acuerdo a su postura, pues que los diálogos sean un poco más razonables, un poco más civilizados. Estos diálogos, estos hábitos incluyen la paciencia, la escucha, la buena educación, las buenas maneras, el hacer un diálogo educado, no utilizar palabras pues que suenen mal. Y en cambio hay hábitos también que en lugar de ayudar, pues desarman completamente el diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, el hábito de interrumpir, el hábito de interrumpir, el hábito de insultar, el hábito de la ironía, de la burla. Esos hábitos, pues cuando una persona está habituada a burlarse de los demás, a hacer ironías, a interrumpir, a no dejar que la persona complete sus ideas, esos hábitos van completamente en contra de el buen diálogo, o el hábito de convertirlo todo en un chiste. En fin, son hábitos que se presentan en el momento del diálogo y que entonces lo interrumpen, lo destruyen. Entonces hay que cultivar sobre todo estos hábitos que ayudan, ¿verdad? La paciencia, la escucha, la buena educación, el intercambio de atención, el prestar plena atención a la persona con la que estamos dialogando, etcétera. Muy bien, aquí puse en esta tablita que está aquí al final, pues un resumen de estos hábitos, los hábitos de los creyentes respecto a su adhesión a las ideas son de creer, los del agnóstico de dudar y el del ateo de negar. Respecto a los hábitos de actitud con los cuales los creyentes agnósticos y ateos confrontan las ideas sobre la espiritualidad, son de confianza, de escepticismo y de contradecir, cada uno correspondiente a los creyentes, a los agnósticos y a los ateos. Respecto a la relación con
Dios y con los seres espirituales, podríamos decir, bueno, pues la del creyente es acercarse, la del agnóstico es distanciarse y la del ateo es, pues debería ser de indiferencia, en algunos casos es de hacer la guerra, el odio, ¿verdad? Respecto a lo conceptual, a cómo concebimos el mundo, el creyente ve al creador en la creación, el agnóstico tiene incertidumbre sobre esa creación y el ateo pues se descansa en un puro materialismo. Esto es lo que quería comentarles. Espero que haya sido de su agrado. Un saludo.